Bueno, continuamos con la segunda parte del tema de los rizópodos, hablando de entamoeba. En esta ocasión, entonces, hablaremos de su patogenicidad. Respecto a la patogenia de esta ameba, aproximadamente el 10% de las personas que presentan entamoeba histolítica en el colon son sintomáticos. El resto se consideran portadores sanos. Esto quiere decir que no todos los que tengan la especie patógena presentan enfermedad, pues esta depende de la interacción entre la virulencia del parásito y las defensas del huésped. Los diferentes mecanismos por los cuales la especie patógena entamoeba histolítica puede producir ulceraciones en el colon se pueden dividir en 4 etapas. Una invasión a la mucosa, los factores de virulencia, los mecanismos de resistencia del huésped y la formación de las úlceras. A continuación hablaremos de cada una de ellas. La invasión a la mucosa, ya sabemos que la infección se da por vía oral, principalmente por el consumo de alimentos contaminados. Posteriormente, la forma infectiva, los quistes, pasan al intestino. Y luego los trofozoitos pasan al colon, donde se da la invasión a la mucosa. La invasión a la mucosa ocurre por el contacto físico de los trofozoitos con las células de la mucosa del colon. Este contacto es seguido por la acción de una lectina de adherencia o una adhesina, que tiene gran afinidad por la galactosa, la cual es abundante en las células del colon. Esta galactosa inhibe la adhesina y la penetración a la mucosa es favorecida entonces por un péptido que lo que hace es que forma los poros y lisa las células, además por proteasas que van a destruir el tejido. Este contacto es seguido por la acción de una lectina de adherencia o adhesina, que tiene una gran afinidad por la galactosa, la cual es abundante en las células del colon. Esta galactosa inhibe la adhesina y la penetración a la mucosa es favorecida por un péptido que forma poros y lisa las células, además por proteasas que destruyen el tejido. Por otro lado, los neutrófilos que se acumulan en los sitios de ingreso de la ameba al tejido son destruidos por la actividad de la lectina del parásito y al romperse lo que van a hacer es que liberan enzimas que van a contribuir a la lisis de las células. Finalmente se puede producir una úlcera que tiene un punto de entrada por las criptas del Lieberkühn. Atraviesa todo lo que es la muscular de la mucosa y se va a ampliar hacia la submucosa. Como un segundo mecanismo de daño dentro de la mucosa, vamos a tener diferentes factores de virulencia. Como factor de virulencia se conoce la capacidad que tienen las amebas patógenas de producir las lectinas, que le van a permitir la adherencia a las células y su lisis mediante diferentes enzimas o proteinasas que van a degradar la elastina, el colágeno y la matriz extracelular. Estas actividades se desarrollan por medio de otros factores de virulencia, que es la resistencia a la lisis, que va a ser mediada por el complemento. El mecanismo de resistencia del huésped es la explicación de por qué algunas personas que tienen en su intestino la especie patógena no van a sufrir ninguna invasión tisular, y esto sucede por varios mecanismos que el huésped presenta para impedir que se dé una completa invasión. Estos mecanismos van a ir dirigidos hacia el bloqueo o la destrucción de la lectina de adherencia mediante diferentes hidrolasas que son principalmente de origen pancreático, y también por la acción de la galactosa que va a estar presente en las mucinas intestinales, que hace que los trofozoitos que se van a adherir a ella en la luz del intestino no lleguen finalmente a las células. Otro mecanismo es la producción de inmunoglobulina A secretora contra las diferentes proteínas de adherencia. Ahora vamos a continuar con el último mecanismo de daño a la mucosa, que va a ser la formación de las diferentes úlceras. Estas se van a originar cuando los trofozoitos se abren paso entre las células de la mucosa mediante una colagenasa que va a destruir los diferentes puentes intercelulares.
Los colonocitos son inducidos a presentar una autólisis. La matriz extracelular se va a degradar y las amebas van a pasar de la mucosa a la submucosa. En esta lucha entre los parásitos y el huésped, un buen número de estas amebas mueren. Sin embargo, van a liberar enzimas que lo que van a hacer es que se van a unir al proceso de isquemia y permiten una extensión lateral de las lesiones que se van a dar sobre la submucosa para dar origen finalmente a las úlceras. De esta manera se sabe que entamoeba histolítica genera un proceso necrótico dentro de los tejidos, con ulceraciones en el colon y abscesos que pueden ser extraintestinales, principalmente se encuentran en el hígado. También se observa una reacción leucocitaria en diferentes sitios de invasión de los trofozoitos, con lisis de los neutrófilos, destrucción de las diferentes partes del tejido, hemorragia y ocasionalmente forma perforaciones. Rara vez también se puede formar una masa pseudotumoral ubicada principalmente en el colon que recibe el nombre de ameboma, que consiste en un granuloma con un engrosamiento de la pared. Respecto a las manifestaciones clínicas de los pacientes sintomáticos que tienen entamoeba histolítica, el 9% presentan colitis no disentérica y el 1% tiene colitis disentérica. La colitis no disentérica se caracteriza por dolor, cólico, diarrea y otros síntomas digestivos, mientras que los pacientes con la colitis disentérica presentan diarrea aguda, moco y sangre. Existen diferentes formas agudas en las cuales se puede clasificar como colitis amebiana, fulminante y en algunos casos pueden haber perforaciones hacia el peritoneo. Además, a partir del intestino, las amebas pueden llegar al hígado y formar lo que se conoce como un absceso hepático. Sin embargo, se considera que el 90% son personas asintomáticas y la mayoría son infecciones por entamoeba dispar. Hay muchas patologías en colon que son diagnosticadas erróneamente como amebiasis, con base principalmente en la sintomatología, principalmente con aquellos que presentan casos de diarrea. Por eso el examen coprológico no siempre hace un diagnóstico correcto, pues existen resultados con falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad del examen coprológico mejora con las muestras cuando son seriadas, cuando se utilizan concentraciones y mediante el uso de métodos inmunocromatográficos o de biología molecular como la PCR. Las coloraciones, los cultivos y las pruebas serológicas no se usan de rutina para el diagnóstico cuando hablamos de amebiasis intestinal. Sin embargo, las pruebas serológicas presentan dificultad en la preparación del antígeno purificado porque se puede encontrar contaminado con diferentes bacterias. Además, las reacciones serológicas son de difícil interpretación, principalmente en zonas endémicas, puesto que existen casos de amebas en materia fecal que tiene ausencia de anticuerpos, que puede ser muy probable que corresponda a entamoeba dispar. La amebiasis predomina en países pobres con alta contaminación fecal, con prevalencias muy elevadas de acuerdo pues, a cada región, generalmente entre el 4 y el 15% para el complejo de entamoeba histolítica y entamoeba dispar. Como mencionamos anteriormente, la parasitosis se adquiere principalmente por contaminación fecal de manos, agua y alimentos. En países desarrollados se ha incrementado por la abundancia de viajeros que proceden principalmente de zonas endémicas. Por lo tanto, las medidas de prevención están dirigidas principalmente a mejorar la higiene personal, que incluye como factor determinante un adecuado lavado de manos, especialmente para aquellas personas que son manipuladoras de alimentos. Y otro factor puede ser el saneamiento ambiental. Debido a que la contaminación con quistes de amebas es relativamente fácil en las zonas endémicas, donde la eliminación de las heces no es adecuado y el saneamiento ambiental es un factor importante en estas zonas rurales y en los lugares donde no hay servicios de acueducto y alcantarillado.
Es por esto que la contaminación puede ser fácil en la tierra y los quistes pueden llegar al agua que se utilizan principalmente para el consumo. Por lo tanto, es importante realizar un lavado minucioso de las hortalizas, ya que constituyen una de las causas más frecuentes de contaminación amebiana. Los alimentos cocinados no presentan este peligro, ni tampoco el agua que ha sido debidamente tratada. El proceso de ebullición del agua es una de las medidas más efectivas y simples para la destrucción principalmente de los quistes y todos los otros agentes que pueden ser infecciosos. Animales como moscas y cucarachas también pueden servir como transmisores mecánicos de la amibiasis por la frecuente tendencia a posarse dentro de las bacterias fecal y luego en los alimentos en los cuales se puede transmitir la enfermedad. Eso lo pueden hacer a través de patas, alas, partes bucales y lo hacen pues cuando se posan directamente sobre los alimentos. Todos los medicamentos antiamebianos actúan únicamente contra los trofozoitos y cuando estos son destruidos en la luz intestinal evitan que se produzcan los quistes. Los medicamentos antiamebianos, anti las amebas, se dividen en dos grupos. Uno son de acción luminal que van a destruir los trofozoitos en la luz del colon y otro van a tener una acción tisular que van a destruir los trofozoitos que se encuentran en el tejido. Para finalizar les hablaré de algunas especies de amebas patógenas que son de vida libre. Primero tenemos Naegleria fowleri. Este es un ameboflagelado aerobio de vida libre patogénica típica de aguas dulces templadas y estancadas como lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas termales y canales de riegos. Este es un parásito facultativo que puede producir una meningoencefalitis amebiana en los seres humanos. Puede encontrarse en forma de trofozoito activo o en forma de quiste vegetativo. El trofozoito puede cambiar de la forma ameboide a una forma temporalmente flagelada cuando alcanza entre los 25 y 34 grados. Otra especie es Acanthamoeba. Este es un protista oportunista, es común en suelos y también es frecuente en agua dulce. Las células de esta ameba son pequeñas, usualmente entre 15 y 35 micras de longitud, tienen una forma oval o triangular cuando se mueven. Se caracterizan porque tienen pseudópodos y tienen varias extensiones filosas, cortantes a los lados de todo el cuerpo. Esto le da una apariencia espinosa a la cual pues, se refiere el nombre principalmente como Acanthamoeba. Muchas especies son bacteriófagas de vida libre, pero algunas son oportunistas que pueden causar diferentes infecciones en seres humanos y también en otros animales. Entre las patologías que pueden causar Acanthamoeba se incluye la encefalitis y la queratitis amebiana. La primera es causada principalmente cuando Acanthamoeba se introduce por alguna lesión y llega al sistema nervioso central, mientras que la queratitis es una enfermedad que, aunque es rara, se produce cuando la ameba invade la córnea. En países como Estados Unidos casi siempre va asociada al uso de los lentes de contacto. Otra especie patógena de vida libre es Balantidium mandrilaris. Este es un parásito de vida libre que se distribuye en todas las regiones templadas del mundo. Es conocida por ser causante de amebiasis en seres humanos, especialmente en condiciones mortales neurológicas conocidas como encefalitis granulomatosa amebiana. Se cree que Balamutis mandrilaris puede entrar en el cuerpo a través de las vías respiratorias o a través de heridas abiertas. Las amebas pueden tomar una lesión en la piel o migrar al cerebro. Una vez cuando están en el cerebro, Balamutia provoca una encefalitis que por lo general es mortal, causando la muerte. Los síntomas de infección de Balamutia no son claros, ya que hasta el momento se han descrito muy pocos casos que han finalmente caracterizados con esta enfermedad. La encefalitis puede causar parálisis de coordinación, convulsiones, síntomas como parálisis facial, dificultad
para tragar y visión doble. Bueno, hasta aquí el tema sobre los rizopos. Nos vemos en nuestra próxima unidad.